Ok, para tal vez los que no estuvieron o que perdieron el código, voy a pasárselos para que lo tengan. Muy bien, y ahí le subí, es un texto, está en la plataforma, se llama ejemplo semana 8, si no me equivoco, para que los que no lo tengan, que por favor lo descarguen, para estar todos hablando el mismo idioma. Vamos a ver, les había dejado de tarea moral, que lo pasaran a modo inverso, ¿verdad? Voy a compartirles. Para que nos ubiquemos en el tema de lo que estoy hablando, ¿no? Eh, para que estemos claros de qué estoy hablando. En la clase pasada implementamos en MySQL una de las preguntas del examen. Una de las preguntas era que tenía que ver con pintores, obras y épocas. Entonces, aquí estoy yo viendo el código en MySQL, creamos una base de datos y esa base de datos le llamamos arte, la base de datos arte, y dentro de esa base de datos, el código, ¿verdad? Sin usar el diagrama, creamos las tablas de pintor, le pusimos algunos comentarios ahí, que eran ya de primaria, cuál era ya de foráneo, creamos la tabla de época, y creamos la tabla de obra. Como, como la tabla de obra es la tabla del centro, como esa es la tabla del centro, entonces esa tabla tiene dos llaves foráneas. Y esas llaves foráneas se hacen de esta manera, se hacen referenciando, haciendo una referencia a las respectivas tablas que tienen la llave primaria. Por ejemplo, lo primero que hicimos fue crear la tabla pintor con la llave primaria ID pintor. Luego creamos la tabla de época con la tabla primaria código, con la llave primaria código, pero luego por último se crea la tabla del centro, que en este caso es la tabla obra, que tiene como llave primaria el ID de la obra, pero tiene como foráneas
el ID del pintor y el código de la época. Entonces creamos dos foráneas con constraint. La primaria también la creamos con constraint y aquí le poníamos el nombre del constraint. Por ejemplo, el constraint de la primaria es pk-obra y los constraints de las foráneas son fk-obra-pintor para indicar lo que indica es que la obra hace una referencia o está relacionada con la tabla pintor a través de esta llave foránea. ¿Cuál es esa llave foránea? El ID del pintor. ¿A quién hace referencia? A la tabla pintor. ¿Y cómo se llama la llave primaria? También se llama ID de pintor. Luego una línea prácticamente muy parecida que dice que el constraint es FK obra época. FK obra época para indicar que estamos relacionando la tabla obra con la tabla de época. ¿Sí? Y que es un foreign key que se llama código, en este caso, aquí lo tenemos, código en obra, y que hace una referencia a la tabla de época con el código como llave primaria. Le pusimos comentarios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo le ponía algunos comentarios al inicio, luego pusimos un comentario que se llama inserción de datos, e insertamos algunos datos, por ejemplo, insertamos algunos pintores, algunas épocas y algunas obras. Posteriormente, siguiendo el código, hacíamos select asterisco para ver los contenidos. Ver el contenido de creo que lo borré porque no me parece. Profe, tiene que seleccionar primero la base. Sí. Use. Sí, estoy en otra. Sí, gracias. Gracias. Ok, le hacemos un use a la tabla arte. Perdón, calento que sí, nada más. Profe, si está hablando, está en mute. Gracias. Disculpe, es que estoy bastante fatal. Ok. Bueno, voy de nuevo entonces, explicando. Que les decía que el orden, es muy importante conservar el orden. Yo el orden que hice fue primero creo la base de datos, luego voy a crear las tablas, pongo un comentario por acá, creación de tablas. Y esas tablas se van creando en el sentido de que se van dejando por última las relaciones. Es decir, si yo tengo una tabla que es relación, que es del centro, digámoslo así, y que va a hacer referencia a otras tablas, yo esas tablas tengo que crearlas primero.
porque acá abajo, cuando ya finalmente creamos obra está haciendo referencias a pintor, entonces ya pintor tiene que estar. Obra hace un referencia a época, entonces ya época tiene que estar. Por eso es que se crean en ese orden. Ahora, cuando insertamos los datos, sucede algo similar. O sea, yo inserto primero los datos que están en las tablas principales, como por ejemplo los datos del pintor, luego los datos de la época, y por último los datos de la obra. ¿Por qué? Porque cuando yo inserte los datos de la tabla del centro, los datos de la obra, me voy a necesitar el ID de la época. Y si no los tengo insertados, pues no voy a poder. No puedo insertar un ID pintor que no existe o insertar una época que no existe. Es por eso que a la hora de hacer las inserciones se debe respetar también ese mismo orden en que fueron creadas las tablas. ¿Okay? El hecho que esté haciendo este repaso y que esté haciendo énfasis en esto y todo, que lo habíamos visto en la clase pasada, es porque esto también sale en el examen. ¿Okay? Entonces, ustedes van a hacer una normalización en el examen y posiblemente la pregunta va a decir, ahora implementelo. ¿Okay? Como si hubieran tomado estas tablas desnormalizadas, ustedes las normalizan y luego las implementan acá. ¿Okay? Ahora, una vez que ya hice los insertos, lo que procede son los queries en este caso, aunque no necesariamente queries. El query es consultar, pero podría ser que yo quiera borrar, podría ser que quiera actualizar, podría ser que quiera hacer otras operaciones. En realidad, recordemos que a esto se le llama el CRUD, ¿verdad? Ya la parte de insert, el insert, digamos, del CRUD, ya está, ya lo hicimos. Ahora, la otra parte del CRUD es el select, que serían los queries. Pero también el update es parte del CRUD y el delete también es parte del CRUD. Entonces, aquí hicimos un primer query que dice query 1, query número 1, mostrar el nombre del pintor y los nombres de las obras pintadas por Picasso. Entonces, este query, y vean que esta pregunta, aquí donde ustedes la ven, en el examen que hice de lenguajes, y a veces en el de bases de datos, bueno, es que en el de bases de datos casi no pregunto esto, pero en el de lenguajes, los estudiantes no hacen los joins. Hay una gran cantidad de estudiantes que no hacen el join, ¿verdad? Y es lo que yo les decía a ustedes en una clase pasada. A veces en esos cursos de lenguajes o de administración de bases de datos, que terminan, no todos, ¿verdad? Obviamente, no, yo nunca generalizo. Algunos estudiantes le echan la culpa al profesor y dicen, es que no lo vimos, no es que el profe no lo explicó, ¿verdad? Yo aquí estoy explicando cómo hacer un join de dos tablas. Entonces no es posible que a la hora de ir a lenguajes ustedes usen dos tablas y no hagan el join, porque no funciona. Usted no puede hacer un select de dos o más tablas si no hace el join. Entonces, cuando ya ustedes lleguen a lenguajes y a bases de datos de administración, ya no, esta parte ni siquiera pues se les debería explicar porque ya se supone que ustedes la aprendieron acá. Entonces, yo la clase pasada les decía que en este caso la pregunta es importante. Vean la pregunta. Mostrar el nombre del pintor. Si a mí me preguntan eso, yo sé que el nombre del pintor está en la tabla pintor, entonces yo la coloco en el front y le pongo un alias. En este caso le llamé A.
Luego me dicen, y el nombre de las obras. Pero yo sé que los nombres de las obras no están en la tabla pintor. Yo sé que el nombre de la obra me voy a revisar y el nombre de la obra lo tengo en obra. Pues entonces en este query yo necesito también la tabla obra y lo llamo B. Le pongo el alias de B. Los alias pueden ser que uno quiera ponerle. Yo canché incluso letras. Una vez que he nombrado con alias, vean que primero es el select, luego es el from de las tablas. Tercer paso, el where. El where es la condición. ¿Cuál condición? La que sea. Pero lo primero, y aquí está el comentario, lo primero que se debe hacer es el join. ¿Qué significa hacer un join? Significa hacer una igualdad de la llave primaria de una tabla con la llave foránea en la otra tabla. Para eso son las llaves foráneas, para hacer ese tipo de relaciones. Entonces, yo estoy haciendo una igualdad entre el ID de pintor de A.id de pintor, pero ya sabemos que A es la tabla pintor. Y la estoy igualando con B.id pintor. No sé si alguien se conectó tarde, pero este código está ahí en la plataforma para que lo estén usando si no lo tienen. De tal manera que A.id pintor es la llave primaria y B.id pintor es la llave foránea. Si esa igualdad se cumple, si resulta que sí se da la igualdad, eso significa que ese pintor pintó alguna obra. Porque yo podría tener algún pintor ahí en la tabla pintores, pero puede ser que en la tabla obras no tenga nada. Entonces no me va a traer nada, porque el join no se va a dar. La igualdad se va a cumplir pues siempre y cuando hayan obras. No estamos diciendo que ese pintor no ha pintado nada, lo que estamos diciendo es que tal vez las obras no han sido registradas. Entonces, si esas obras no están siendo registradas en esta base de datos, pues a la hora de hacer este join no va a encontrar nada. ¿Okay? Igual en cursos ya avanzados he visto que hacen igualdades con el nombre, con la fecha. O sea, yo nunca en ningún momento les he dicho que las llaves foráneas son un nombre o el género, una fecha. O sea, las llaves foráneas siempre son códigos. Y las primarias, pues, ¿sí? O sea, yo siempre voy a tener en una llave primaria aquel código que sea único, como la cédula del empleado, como el ID del empleado, como el número de seguro tal vez del empleado, como la placa de un vehículo. Eh, yo siempre voy a tener como llaves primarias esos códigos y por lo tanto la llave foránea pues va a ser esa misma, solo que como foránea. Va a ser exactamente igual, solo que se le va a llamar foránea en otra tabla. Entonces yo aquí no puedo igualar papas con chayote, pero yo igualo primarias contra foráneas. No puedo igualar el ID del pintor con otra cosa aquí. Si es el ID del pintor de un lado, pues al lado derecho de la igualdad, pues tendrá que ser también el ID del pintor. ¿Se podrá llamar diferente? Sí, se puede llamar diferente, pero tiene que ser ese mismo, me tengo que referir a ese mismo elemento. Es decir, si aquí yo le puse código pintor y en el otro lado le puse ID de pintor, pues el nombre no importa, pero siempre y cuando nos estemos refiriendo a lo mismo. ¿Ya? Porque cuando lo pusimos como llave foránea, si se fijan en la tabla de obras, cuando definimos como llave foránea en la tabla de obras, le pusimos ID de pintor, pero le pudimos haber puesto código pintor. No importa, pero nos estamos refiriendo a lo mismo. El nombre no interesa. Puedes decir, no es importante. Pero lo que no podemos hacer es comparar una cosa con otra. Entonces, repito,
En este query, como uso las dos tablas, tengo que hacer el join de esas tablas. Y luego, como me piden el nombre que sea Picasso, entonces tengo que hacer un AND y decir que el nombre, a.nombre, sea igual Picasso. ¿Ok? Aquí hay otro asunto. Picasso está con doble S. Le hicimos un update porque yo lo había puesto mal, le había escrito mal el nombre Picasso. Si yo aquí le pongo una S, pues no me va a encontrar nada. Tiene que ser exacto. ¿Okay? Si yo esto lo pongo en minúscula, no me va a traer nada. Porque si yo lo ingresé a la base de datos en mayúscula, pues él no me lo va a encontrar. Siempre tienen que tener presente esto. Lo que está entre comillas, ella lo va a buscar exacto. ¿Ok? Lo que está entre comillas, yo le quité una letra o le agregué una letra o lo puse mayúscula o lo puse minúscula, ya dependiendo cómo esté en la base de datos, ya ella no me lo va a encontrar. ¿Ok? Entonces, tenemos que ponerle tal y como está en la base de datos. Nada más un segundo. Muy bien. No quisiera continuar si alguien tuviera alguna pregunta hasta ahorita, para que no vayamos acumulando dudas, que me tengan que si alguien me tuviera que hacer alguna pregunta, lo puede hacer ahorita antes de continuar. Si hay algo que tal vez no esté claro, que ocupa que lo repita. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. En este caso, ese select se puede usar como, bueno, lo estoy pensando como en un sistema de una tienda, digamos, para, bueno, lo que me tocó hacer fue un gráfico y tenía que sacar la cantidad de los artículos y el nombre del artículo, pero en este caso habría que seleccionar el nombre del artículo de la tabla artículo. Y la cantidad se sacaría de inventario. Entonces, el join se haría con la llave primaria y la foránea, bueno, la llave primaria del artículo y la llave foránea del inventario, ¿verdad? Correcto, porque en ese inventario va a estar el código del artículo. En ese inventario va a estar registrado cuántas unidades hay en inventario de ese artículo. Pero ahí en inventario probablemente va a ser foránea. Ok, sí. Se usa esa llave foránea como referencia para sacar la cantidad. Es correcto, porque usted va a tener en el inventario registradas cualquier cantidad de unidades de ese mismo artículo. Entonces, ¿cómo usted las encuentra? ¿Cómo las relaciona? Y ahí con el código del artículo que está en la tabla artículo, que va a ser primaria, haciéndolo igual al código del artículo que está en el inventario, que va a ser foráneo. Ok, esa era mi duda. Muchas gracias, profe. Claro, con gusto. Mira, no importa dónde está la foránea y dónde está la primaria, lo importante es que esa igualdad se tiene que dar. Sí, la igualdad se hace en donde está el entre join. primarias y foráneas, en el join, en el where. Ahí en el where lo primero que usted pone en el where es esa igualdad. Ahora, si hubiese una tabla más acá, por ejemplo, la tabla época, que sea la C, hay que hacer otro join. Por eso les decía, no puede tener 3 tablas y solo tener un join. Si tiene 3 tablas, tiene que tener 2 joins. Si tiene 10 tablas, tiene que tener 9 joins. No puede tener tablas por ahí sueltas. Ok, si usted está relacionando 10 tablas en esa consulta, usted tiene que tener ahí 9 joins. Okay. La otra cosa que les decía, el join, gracias, como su profe. nombre, sí, con gusto. El join, como su nombre lo dice, el join lo que hace es juntar las tablas y las convierte como una sola tabla, o sea, lo contrario a la normalización. Como nosotros normalizamos, nosotros hicimos un picadillo de tablas, pero cuando hacemos el join hace el efecto contrario. El join trae ese picadillo y las junta en una sola. Entonces, al hacer una sola, nosotros tenemos derecho o acceso
a poner en el select cualquier atributo de esas tablas. O sea, en este select de este query 1, solo me están pidiendo el nombre del pintor y el nombre de la obra. Pero porque eso es lo que me están pidiendo. Pero como ya yo las tengo joineadas, por decirlo así, ya están juntadas, entonces yo aquí puedo poner en este select cualquier atributo que le pertenezca a ambas tablas, porque ya están unidas como una sola. Entonces en ese momento ya yo aquí puedo sacar de esta tabla, bueno, si lo corremos, ahí está Picasso autorretrato, ¿va? Picasso autorretrato, sí, pero estamos uniendo la tabla Picasso con la tabla obra. Entonces yo tengo acceso a todo lo que hay ahí. Tengo acceso al ID, al nombre de la obra, al ID de la obra, y del pintor tengo acceso al año, a la nacionalidad, al nombre, a todos los campos tengo acceso. Entonces, por ejemplo, si en este query 1, no nos hemos movido del query 1, si en este query 1 yo acá le pongo nacionalidad, me la va a traer. Porque ya están los join. Porque ya está hecho el join. Ahí está. Nacionalidad española. Ahora, noten que no le puse el alias. No hace falta el alias. Aquí hace falta el alias porque ambos campos se llaman nombre. Nacionalidad solo existe una vez. Entonces no hace falta el alias. Pero si se lo pongo, tampoco me va a dar ningún problema. O sea, si yo le pongo el alias, pues nada pasa. ¿Okay? La torta sería que ocupe el alias y que yo no se lo ponga. ¿Sí? Como en el caso del nombre. Que yo a uno de los nombres no le ponga el alias. Entonces la computadora se hace bolas y dice, y a caray, o sea, a cuál nombre se refiere. Y ellas, las computadoras, esto lo califican como una ambigüedad. Entonces ahí les va a aparecer un error que dice código de error 1552, columna nombre en la lista de campos es ambigua. Y ustedes saben que sabemos que ambiguo es algo que no está muy bien definido, que no se sabe si es una cosa o es la otra, que no es claro. Y si algo es terrible en computación, en programación, es la ambigüedad, porque son máquinas. Bueno, ya con la inteligencia artificial se pretende que las máquinas puedan entender ciertas cosas, pero en este caso no, porque ellas necesitan las cosas exactas. No le puedo andar con ambigüedades porque ya se hace bolas, ¿verdad? Entonces, ella a este nivel no me puede decir, mira, ya me pidió un nombre y dice que es el nombre del pintor. Ah, seguramente este otro nombre que me está pidiendo es el de la obra. Ella, pues a este nivel no llegamos a tanto, ¿verdad? Hay que especificarle B. Nombre. Otro error que cometen muchos los estudiantes cuando están iniciando es a la hora de colocar los alias. Si se fijan en el front, el alias va después de la tabla. Pero en el select, los alias van antes del campo y con un punto. En el front no llevan punto. En el select van antes con un punto. Y en el where y en cualquier otra parte, bueno, en el where sobre todo, siempre van antes con un punto. Es solo en el front que ocurre, que en el front se va a poner primero el nombre de la tabla, se deja un espacio y después el alias. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos más condiciones acá, las agregamos con un AND, nacionalidad. Hay símbolo diferente que es así. Algunos lenguajes lo aceptan. ¿Verdad? Diferente de español.
también está el que ya conocemos, ¿verdad? El que se usa en Java. Entonces vean que no me trajo nada. ¿Sí? No me trae nada porque el único que hay es Picasso y es español, pero yo le estoy diciendo que la nacionalidad no sea español, que sea diferente de español, pero no me trae nada. ¿Ok? Si le pongo que sea igual a español, pues ahí sí. Ahora sí. ¿Ok? Entonces, el otro es el diferente así, ¿verdad? Que ya conocemos. Pues también lo acepta. Algunos lenguajes, ¿no? Uh-huh. También, por ejemplo, en SQL Server, y yo creo que aquí también yo puedo decir not equal, ¿verdad? Pero esta no. Está bien escrito, ¿verdad? Not equal. Igual, se pueden usar palabras, ¿ok? Puedo usar mayor que, menor que, o palabras. Bien. Ahora hicimos un update y el update se hace de esta manera. Update, el nombre de la tabla, set, el nombre del campo y el igual y lo que le queremos a cambiar. En este caso lo que queríamos era que Picasso fuera escrito correctamente. Pero ojo, cuando hacemos un update hay que ponerle un where. A menos que queramos modificar todas las tablas. Si no le ponemos el where, todos los pintores se van a llamar Picasso. Where pintor ID igual a 1 para que solo me cambie a Picasso. Ahora, lo hago igual al ID porque el ID es único. Si le pongo otra cosa aquí, si le pongo where nacionalidad igual a español, ya me va a ponerle Picasso a todos los pintores españoles. Si estuviera ahí, por ejemplo, Salvador Dalí, y ahí le va a poner Picasso. No sé si le hemos incluido, creo que no. No. Uh-huh. Entonces, ese es el query 1. El query, bueno, después hicimos un update del ID del pintor también en la obra. Hicimos un query 2 que dice mostrar el nombre del pintor, el nombre de la época y los nombres de las obras pintadas por Picasso. Aquí estaba mal. Y hay que poner cuidado el query porque dice mostrar el nombre del pintor, ya sabemos que está en la tabla pintor, el nombre de la época, ya sabemos que eso está en la tabla de época, y el nombre de las obras, pues está en la tabla obras, pero que sean pintadas por Picasso. Pintadas por Picasso sería una condición que va en el where. Entonces en el select va a ir todo lo que sea de, ¿cómo se llama? Todo lo que sea en el select va a ir todo lo que me están diciendo mostrar. O sea, si dice mostrar o listar, eso es lo que va en el select. Y luego las condiciones que yo escriba acá, todas las condiciones que yo les dé, eso va a ir en el where, más los join. Entonces ven que aquí todos son nombres. A nombre, B nombre y C nombre. Pero, ojo, si yo no le pongo este título que les puse aquí a la par, entre comillas, va a ser muy raro, porque todos van a decir nombre. Entonces, yo les puse un sobrenombre acá, un título, para que se entienda que este es el nombre del pintor y que el otro nombre es el de la obra y que
de la época. ¿Okay? Eso fue una de las cosas que hicimos. Y luego, en el front, pues obviamente tengo que poner las 3 tablas. Y en el where, tengo que hacer los joins, ambos joins, digamos. El ID del pintor, con el ID del pintor que está en la obra, y luego el ID el código de la obra, de la época, perdón, con el código que está en obra. En ese caso lo que estamos igualando son la primaria de la época con la foránea de la época. Y siempre y cuando que sean esas pintadas por Picasso. Si vemos el diagrama, que fue lo que yo les dije que hicieran, está la época y está el pintor y la obra está en el centro. Entonces, esos join lo que hacen es igualar pintor con obra para sacar la relación entre el pintor y sus obras, y época con obra para sacar la relación entre la época y la obra que fue escrita en esa época. Entonces, si lo hiciéramos hablado, podríamos decir, en esta época, esta obra, para esta época tenemos una obra que fue pintada por tal pintor, o de derecha a izquierda, el pintor tal pintó la obra tal en una época tal. Y la vez pasada hacía la analogía con los viajes, ¿verdad? El chofer tal hizo un viaje con el camión tal. El estudiante tal matriculó un curso, matriculó a la del centro el curso tal. El profesor tal imparte acá en el centro el curso tal. Y ahí se va a ir dando cuenta cómo en la vida real se va dando la situación de esta manera. Ahora, hay que hacer las relaciones. Hay que hacer la relación, o sea, ya están hechas. Si ven, ahí están las llavecitas y todo. Ya están hechas, solo que, ¿cómo se llama? Pues hay que hacer los join. ¿Sí? Entonces, este es el diagramita. Ahora, hasta aquí, todo bien, ¿verdad? Viento en popa. Ok. Entonces, la número 2, lo que me hace es eso. Entonces, de nuevo me trae el Picasso, la obra es autorretrato y la época es renacentista, pero, ¿y qué pasa si yo le digo acá que sea diferente de Picasso? Que no sean de Picasso, lo pongo al revés. Entonces me trae el complemento, por decirlo así, me trae todo lo que no es Picasso. En este caso sería Renoir, que trae el amanecer con modernista, y Chagall, que tiene el óleo de mujer con sombrero con modernista. Y obviamente, pues ahí uno, como estamos haciendo un ejemplito sencillo, pues, pero hay un montón de datos que no tenemos, ¿verdad? Si queremos poner ahí que si la obra es original, que en cuánto está valorada, que, etcétera, ¿no? El país y todo el asunto. ¿Sí? Recuerden que en el examen el enunciado decía que era para alguien que tenía una sala de exhibición y no sé qué. Eso yo lo invento, ¿verdad? Son historias ahí, ¿cómo se llama? Problemas que yo invento. Por eso no es que están así, pues como quien dice, con datos reales, sino que son cosas que yo los invento. ¿Okay? Entonces, ahora, aquí, bueno, lo que le puse fue que fuera diferente de Picasso, entonces pues me trae todos los demás que no sean Picasso. ¿Sí? ¿Cómo haría para decirle que no quiero que sea ni Picasso ni Chagall?
que usar otro AND. Entonces le ponemos otro AND porque no quiero ni Picasso ni Chagall, o sea, ninguno de los dos. AND. Y tengo que volver a repetir acá, es que a veces no me lo repiten, a veces nada más me le ponen acá, AND diferente. Es un error que normalmente cometen también. AND diferente de Chagall. No, hay que volver a repetir otra vez el nombre del atributo. A.nombre, A.nombre diferente de Chagall. Ok. A punto. Es que estoy un poco a oscuras, no sé por qué se me olvida encender la luz. Ok. Y punto y coma. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y Pues se está llevando la comilla ahí. esta comita que está acá, esta punto y coma, ¿verdad? No, a la par. Ah, ya en Picasso. Ajá. Ahí, como cuesta dar un toquecito, voy a encender la luz. Entonces sería de esa manera. Me trae a renovar. O sea, no quiero que sea ninguno de ellos dos. ¿Sí? O puedo decir que quiero que sea este señor, que sean de él, o que sean del otro. Entonces ya aquí no uso un AND, sino que uso un OR. Que sean de Picasso o que sean de Chagall. En el primer caso era que no fueran ni de Picasso ni de Chagall, entonces lo hago con un AND, o sea, que no sean diferentes de Picasso, AND, que sean diferentes de Chagall. Ahora quiero que sean de Picasso o de Chagall. Entonces es un OR. Y aquí es donde entra en juego la lógica. O sea, los operadores lógicos que se ven en programa básico. Ok. ¿Qué significa el OR? El OR significa que me va a traer, si hay de Picasso, me va a traer. O si hay de Chagall, me va a traer. O si hay de ambos, me va a traer. Solamente no me va a traer si no hay de ninguno. Esa es la única manera de que no me muestre nada, que ninguno tenga registrado nada. Pero cualquiera de ellos que tenga me lo va a mostrar. Y si están los dos, pues también me lo va a mostrar. Como es el caso. Ah, pero vean que me trae, vean cómo me lo repite. ¿Lo ven cómo me lo repite? Ese es un problema. Uh-huh. Eso puede ser, tal vez por una falta de paréntesis acá. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque yo tengo que decir AND y todo eso. Porque esto es como la precedencia de los operadores, ¿verdad? Ella me va a hacer como el AND con Picasso, luego el AND con Chagall y me va a hacer las combinaciones ahí. Yo lo que quiero es decirle y que no sea y aparte de eso, todo lo demás. Entonces, eso otro, eso debe ir en. ¿Cómo le explicara? Es como si esto fuera un por y este fuera un más. De hecho, así se relacionan ellos. El AND se relaciona con la multiplicación y el OR se relaciona con el más. De hecho, en el álgebra booleana, no sé si has visto el álgebra booleana, en el álgebra booleana se maneja de esta manera. Entonces, ¿por qué encerramos el más entre paréntesis? Porque el por tiene prioridad sobre el más. Entonces, tenemos que cerrar el más entre paréntesis para poderlo establecer. En este caso, el más está siendo representado por el OR
y el AN está siendo representado por el for. Entonces, vean ustedes cómo yo puedo establecer una serie de condiciones en el where, que pueden ser o muy básicas o muy complejas, que pueden llevar paréntesis anidados, que pueden llevar lógica negativa, por ejemplo, and no, por ejemplo, no sé, tal vez como negar esto, no sé si lo aguanta aquí. Pues negar eso. Entonces, le estoy diciendo esto y no esto. Entonces me trae el complemento. O sea, me trae todo lo que no es. Recuérdense de esa lógica, ¿verdad? Que en las famosas operaciones estas, ¿sí? Operaciones lógicas y también en las operaciones, sí, en las operaciones lógicas. O sea, un no antes de un paréntesis me niega todo. Entonces yo estoy diciéndole que es igual a Picasso, igual a Chagall, pero luego lo niego. Entonces que no sea ni Picasso ni Chagall. Porque lo estoy negando con un no. Pues ahí entra en juego la lógica booleana. Por eso les decía que ¿cómo se llama? Que en este where las condiciones pueden ser tan sencillas como la que teníamos de que fuera igual a Picasso, o algo muy complejo. ¿Sí? Entonces ahí ustedes se van a encontrar queries que un query ocupa 2 páginas, por ejemplo, un solo query. La lógica del código, digamos, de un query ocupa 2 páginas. Y en un trabajo, digamos, ustedes están haciendo un query y ese query ocupa toda una página y media, 2 páginas. Entonces, mostrar el nombre del pintor, el nombre de la época y el nombre de las obras pintadas por Picasso, y entonces aquí habría que modificarle y poner o por Chagall, ¿verdad? A como lo estoy dejando ahorita. Por Picasso o por Chagall, pero ahí ustedes tienen que tener cuidado con el enunciado, porque hay que tener cuidado cuando es un o cuando es un y. Okay. Y habíamos hecho un tercer query. Dice, dar la lista de las obras y la época para todas las obras pintadas por Chagall. Entonces, pues viene siendo muy similar, ¿no? Ahí está. Ok. Pero igual, ahí igual le puedo aplicar todo la lógica que yo quiera. Ok. And, or, combinaciones. ¿Sí? ¿Sí? Veamos un toque la tabla de pintores. Que se me hicieron los select, aquí están. Están, bueno, españoles y franceses. ¿Sí? Año 1920. ¿Ok? Okay, yo podría hacer un cuarto query acá, no sé si hay dudas. Dar una lista de las obras y la época para todas las obras pintadas por pintores. ¿Vale? Profe, para actualizar un dato de la tabla, ¿cómo se hace? O sea, ejemplo, yo puse año en la tabla pintor,
para ponerlo en año, ¿cómo sería? Usted dice el nombre. Ajá, El exacto. nombre, no el dato. Exacto. Sí. Déjeme ver si recuerdo, si no recurrimos a Google. Casi Ok. siempre es con un alter, table, pintor, modify, modify, año, no, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Usted lo que puede hacer es modificarle el tamaño y el tipo, tal vez. Pero ya el nombre no. El nombre no. O sea, puedes decir, digamos que si el año lo habías creado acá de como, lo hicimos como de tamaño, lo hicimos que fuera integer, no null. Si quisiéramos cambiarle, por ejemplo, que sea char o que sea un tamaño 4, algo así, eso sí lo puedes hacer, pero el nombre no. Que yo sepa, no. Sí. Sí, es que creo que en el diagrama sí se puede, pero... En el diagrama sí, pero aquí no. Por ejemplo, aquí, modify es para modificar, digamos. Por ejemplo, le puedes decir año, varchar de 4, por ejemplo. Una cosa así. Pero casi siempre estos modify, casi siempre, parece que sí lo afectó, parece que sí lo cambió. Pero digamos, en algunos casos, dependiendo lo que vayas a hacer, ocupa que la tabla esté vacía. Porque si el tamaño que le estás dando acá es más pequeño que a un dato que ya existe, que si que estés cambiando la nacionalidad y le pones un tamaño menor al nombre del país, no te lo va a dejar hacerlo. Entonces casi siempre te pide que casi siempre te pide que la tabla esté vacía. Bueno, aquí se supone que sí lo cambió, ¿verdad? Pero aquí había un describe, creo. Ve, aquí están alter table, drop table, lo que no va a hacer modify. ¿Okay? Refrescar todo. Había un describe, me parece, escribir, como en Oracle. No sé si me acepta el describe igual que Oracle. ¿Ves? Pintor. En Oracle uno pone el describe, describe. Así lo es. Y ahora el año es un varchar de 4. Ya no es un integer. Le modifiqué el tipo y el tamaño, lo modifiqué. Pero digamos, ponerle año, eso sí está difícil, yo creo que no se puede. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, el update de datos ya lo habíamos visto, cómo se hace un ¿Profe? update de datos. Sí, señor, sí, señor. Una pregunta, si uno Sí. quisiera traer otro valor que no sea la llave primaria, ¿cómo se haría? Si Digamos, quisieras que, pero, traer otro atributo que no sea la llave primaria. Digamos, ajá, como el proyecto yo ocupo hacer, digamos, mandar lo que es el ID del menú con el precio. ¿Cómo se haría en ese caso? vamos a ver, no me queda claro. Me decías agregar un nuevo atributo. No, digamos, en otra tabla traerse lo que es el ID, digamos, del menú, digamos, como una clase de orden con la clase de factura. Yo en esa Digamos, clase de tenés orden yo tengo una orden, que es una y una tabla, digamos, la tabla ajá, orden y la tabla yo, factura. ajá, correcto. Y yo de Ajá, esa orden ocupo traerme lo que es el ID del cliente, el ID del menú con el nombre de ese menú ID y el cliente precio. y el ID del menú, Y el precio. ajá, y el precio, todo eso está en orden. Ajá. Y el precio, ¿cómo sería para traerse el atributo que no es llave primaria? Porque lo he intentado y Entiendo. no Es que ahí eso he no podido. entiendo. Cuando usted me dice cómo sería para traerse.
¿Cómo para traerse? Digamos, ese valor que tiene precio, digamos, que ID Ajá. cliente, digamos, con ID menos, digamos que es 200. Digamos que también tenés una tabla menú. Ajá, también Y tengo en esa una tabla tabla menú, el ID menú es la primaria. Ajá. Ajá. Y Ajá. ahí, Y en digamos, factura, pues obviamente vas a tener el ID factura también. O ajá, el el número ID de factura, factura. sí, Ajá. correcto. Sí. Y yo ocupo traerme también en lo que sería el ID del menú, digamos que sea el código del menú, Ajá. junto al precio. Junto al precio. También el precio sería del menú, que vendría de la tabla menú. El precio estaría en la tabla menú. Ajá. Sí, desde el menú me la lleva la orden y de la orden me la lleva la factura. O sea, usted me está diciendo cómo hacer una consulta de esto. No, digamos, lo que yo ocupo es traerme lo que sería Es que el cuando usted valor me dice de... traerme, yo no sé a qué se refiere cuando me dice traerme. Pues Es creo que que yo se no... refiere a un select. Por Ajá, es eso le como un digo, select, es una consulta, entonces es un select. una consulta así, y colocarla en factura, lo que también sería el precio. Porque solo con el ID menos sí puedo, pero junto al precio no me deja. Vamos a ver, ¿por qué no tratamos de redactar el query? A ver, digamos, un select que muestre el ID El de la ID, factura. ajá. Ajá, El ID del cliente, el ID de la factura. El ID del cliente. ajá, el ID del menú junto al precio. El ID del menú y el precio. Ajá. Entonces, vea, el ID de la factura lo tenemos en factura. Ujú. El ID del cliente lo vamos a tener en una tabla que se llama cliente. Y el ID del menú, pues va a estar en la tabla menú. Digamos, eso sí lo entiendo, pero a lo que me refiero es como crear la tabla factura. A eso es a lo que yo me refiero. Es que Crea- la tabla factura tiene un toque. La tabla factura no es solo una tabla. Sí, Hay una son tabla, muchas, ajá. no, hay una tabla que se llama encabezado, por ejemplo, el encabezado de la factura. Y hay otro que se llama el detalle de la factura. No sé si recuerdan del examen que decía ventas y detalle venta. Es la misma cosa. Yo necesito el detalle de la factura. ¿Por qué? Porque te voy a explicar por qué. Vea usted una factura física. Si usted ve una factura física, usted va a ver que en la parte de arriba tiene el número, tiene la fecha, tiene, digamos, el nombre de la empresa, tal vez tenga el nombre del cliente y tal vez un teléfono, otras cosas ahí que son propias de la empresa, desde que vienen arriba en el encabezado de la factura. Pero ¿qué está en el detalle? En el detalle va a estar el código del artículo, la descripción de ese artículo, qué sé yo, código 1, descripción, martillo. La cantidad, digamos, un martillo. Y el precio, digamos, 10.000 colones. Entonces, ahí vas a tener en el detalle, vas a tener el artículo, código 1, descripción, martillo, cantidad, un martillo y precio, 10.000 colones. Eso va a estar en el detalle factura. Entonces, a la hora de que usted haga su diseño, tiene que contemplar ese detalle factura. Entonces, ahora lo que usted tiene que ver aquí, antes de hacer ese query, lo que usted tiene que ver aquí es cómo están relacionadas estas tablas. ¿Cómo las va a relacionar? O sea, dónde están las foráneas y dónde están las primarias. De fijo uno ve como que el cliente, vamos a ver, el cliente tiene esta ID cliente y un cliente tiene muchas facturas. Entonces, en esa factura usted va a tener aquí en el encabezado, usted va a tener el ID del cliente como foránea, ¿sí? Usted aquí en esta tabla de factura tiene que tener el ID del cliente. Sí, correcto. Ajá, porque un cliente tiene muchas facturas. Ahora, en detalle de factura, usted tiene que tener el ID de la factura. ¿Por qué? Porque una factura tiene mucho detalle. O sea, para una misma factura, usted puede tener cualquier cantidad de líneas de detalle. No sé si usted ha visto, bueno, antes, ya ahora ya no se usa, pero en los camiones repartidores andaba unas facturas largas, que era una misma factura, pero era larguísima, tenía, qué sé yo, 50 artículos. Entonces, para una misma factura, para un mismo ID de factura que está aquí,
en el detalle usted va a tener, no sé, 10 artículos. Entonces, una factura tiene muchos detalles. Entonces, el ID de la factura va a ser foránea acá. Entonces, vea, ya vamos armando el muñeco. El ID del cliente tiene una foránea en encabezado de factura para poder sacar el nombre del cliente. El ID de la factura tiene la foránea en el detalle. Ahora, vea acá donde está el código del artículo. Quiere decir que una tabla de artículos en algún lado, una tabla de artículos que está en algún lado tiene un código de artículo que está haciendo de foránea acá en detalle. Y así sucesivamente. Entonces, para que usted pueda armar este query, para poder armar un query de estos, usted primero tiene que tener este muñeco armado. Saber dónde van las foráneas y dónde van las primarias. Saber cómo están estas relaciones. ¿Ya? Si usted está teniendo problemas a la hora de hacer ese query, es probable que tal vez no tenga bien colocadas las llaves. Es que, pero no es con el query, sino es con la tabla, a la hora de crear la tabla factura. Pues yo ocupo traerme, bueno, colocar lo que sería el ID del menú, el nombre, junto al precio. Esa es mi pregunta. En la factura, Entonces ese ID de menú, habría que ver cómo lo estás viendo. Si ese menú, yo creo que ese menú, a ver, una factura tiene muchos menús, así es, o un menú tiene, es que ahí sí ya no sé, habría que analizarlo un poco más. ¿Por qué no lo vemos después por separado? ¿Eso es de ¿está qué? bien? ¿De tu proyecto? ¿Eso qué es? Sí, es que he tenido problemas a la hora de crear la tabla factura. Hagamos, recordame después y lo vemos por separado ¿Está bien? para que, a ver cómo te puedo ayudar, porque así ahorita sí así es muy difícil, ¿sí? Para analizarlo bien y ver de qué manera te puedo tal vez ayudar. Ujú. Muy Está bien. bien, gracias. Sí, pura vida, con gusto. Pero sí, esto de fijo tenés que hacerlo, es muy parecido a la que está en el examen, que decía la bodega, el catálogo y las ventas en la factura, el detalle de ventas es el detalle de la factura. Por ahí aparecía el cliente también, algo similar, pero solo que aquí aparece un menú también. Ok, entonces, bueno, les estaba hablando del Modify, pero esto no es para verlo ahorita, porque esto es un poco más, ya esto tiene que ver con las estructuras, todo lo que sea, vamos a ver, alter, drop, create, modify, tienen que ver con la estructura. A esto es lo que se le conoce como el lenguaje DDL, que aparecía por ahí en una presentación, porque esos son lenguajes de definición para alterar una tabla, para borrar una tabla, para crear una tabla, para modificar una tabla, ¿sí? Pero los comandos que son de DML, o sea, de manipulación, después son todo el CRUD, ¿verdad? El delete, el insert, el update y el select. Ahora, vean el update. El update me modifica los datos, no la estructura. El alter me modifica la estructura. ¿Ya? El update me modifica los datos. El delete me borra los datos. El drop me borra la estructura con todos los datos. ¿Ya? El create me crea una tabla, me crea una estructura. El insert me crea datos dentro de esa estructura. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos comandos de DDL, que son lenguajes que ya trae al motor, el SGA, el motor el sistema gestor de base de datos, el DMS. Entonces, estos lenguajes, DDL y DML, y hay dos más, el de transacciones. Entonces, tienen los comandos propios de manipulación de los datos y los comandos que son propios de manipulación de la estructura, es decir, del diseño. Entonces, yo puedo usar modify, también hay un add, ¿verdad? Hay add, o sea, hay muchos, ¿no? Que se pueden utilizar, pero hay que tener presentes cuáles son de definición y cuáles son de manipulación. Ok, voy a dejarlo ahí, ponerlo entre comentarios. Ok, entonces, hasta aquí, ¿cómo estamos?
¿Estamos bien? Sí, profe, todo bien. Profe, una pregunta, ahí donde en la línea 104, donde dice select a punto nombre y el pintor que está entre comillas, ese es como decir el identificador que se va a mostrar en la tabla arriba, en el top. En el query, en la consulta. Ajá, ok. Digamos, si usted no los pone, usted no le pone ese título, ese sobrenombre, bueno, el sobrenombre no, en realidad es un título, en encabezado usted le hace el select y todos dicen nombre, lo de nombre, 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 y uno dice, y qué feo, ¿no? Todos son nombres. Entonces, con eso lo que hice yo fue, ¿cómo se llama? Para diferenciarlo, ¿verdad? Ok, Ok, gracias, profe. por ahí. No encontré la flechita para atrás, por ahí está. Ok, también con control Z. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Ok, esto que hemos visto yo lo pondría en el examen. Ok, hacer un queries de una tabla, de dos tablas, de tres tablas, con condiciones, con AND, con OR, crear tablas, insertar, eliminar, y hacer cueritos así como estos. Pero también hay que ver la parte del diagrama. El diagrama yo lo hice, yo les dije a ustedes que lo hicieran usando la ingeniería inversa y me hizo esto. Pero los diagramas ustedes los crean acá. Es muy sencillo. Nada más, acá están las relaciones, acá está para la tabla, ¿verdad? Ahí está la tabla. Ahí, qué sé yo, por ejemplo, le dan botón derecho y ahí tienen algunas opciones. Que aquí le dan, por ejemplo, ajá, ya ahí me la abrió. Lo que quería explicarles era esto. Ven que aquí dice table 1. Entonces yo le voy a poner, qué sé yo, alumno, tabla alumno. Y ella aquí me va a decir PK, no nulo, único, no recuerdo a la vez qué era. Ay, no recuerdo muy bien estas abreviaturas, creo que era que puede ser 0 y así. ¿Okay? Por lo menos yo sé que aquí tengo la tabla y ahora voy a poner acá el carnet, el campo, ven que dice el nombre de la columna. Entonces me dice, una de ellas me dice que va a ser entero. Yo aquí lo puedo cambiarlo, vean todos los tipos que hay. Que yo lo puedo cambiar. Le digo que va a ser varchar. Le digo que va a ser un varchar de 10 el carnet. Y automáticamente ya le pone una llave y aquí marca primaria y no nulo. Por lo menos eso es lo que me interesa a mí ahorita. ¿Okay? Cuando le dicen acá la otra columna y le ponen el nombre, a ella no marca aquí nada, porque ella no espera que el nombre sea primaria, pero sí queremos que sea no nulo, por ejemplo. Entonces ella automáticamente me dice que es un varchar de 45, si yo quiero lo dejo así, y le pongo que no lo quiero nulo. ¿Sí? Y ahí está, ¿saben? Entonces, así es como ustedes van armando el muñeco acá. ¿Sí? Igual, ¿verdad? Acá le ponen matrícula, por ejemplo. Y acá le ponen código. Y ella me lo pone entero y de una vez me lo pone no nulo. ¿Sí? Y acá le ponen fecha, por ejemplo. Y aquí yo voy y busco date, por ejemplo. Date. Y le pongo que no sea nulo. ¿Sí? Y luego, digamos, si quiero decir que esa matrícula tiene una llave foránea del alumno, entonces aquí le pongo el carnet. Para decir que recuerden que el carnet era un varchar de 10. No puede ser diferente. ¿Sí? Y le pongo que no nulo.
Entonces vean cómo yo ahí voy armando el muñeco. Entonces ya ahí está el alumno y la matrícula. Y aquí están estas rayitas que son las cardinalidades. De 1 a n, de n a m, de 1 a 1. ¿Okay? Yo digo que esta va a ser de 1 a n. Entonces marco acá. Y marco aquí y acá. O sea, le hago clic aquí, clic acá. ¿Ya? Entonces, para indicar que un alumno está relacionado de 1 a n con la matrícula. ¿Ok? Entonces, ya una vez que arman, pueden, digamos, hacer este como práctica, volver a hacer este, hacerlo aquí, el diagrama de este de pintores, y luego ir acá a base de datos y decirle forward engine. Entonces, ella lo que va a hacer es ir y crearles el código. ¿Verdad? Le va a ir a crear el código. Ahora, cuando ella les crea el código, posiblemente les va a crear algunas cositas más ahí diferentes a como nosotros hicimos, porque ella lo genera, pero ella le agrega un montón de cosas más, si no me equivoco. Entonces, nosotros hicimos un código ahí más o menos sencillito, pero ella sí le agrega varias cosas. Yo quise ver el código primero para que cuando hagan esto y se genere el código, ustedes ya lo entiendan un poco más. Porque si no es posible que tal vez cuando esto se genere el código no lo vayan a entender. ¿Okay? Pero entonces, ella lo que hace es que, estando acá en el diagrama, le damos database forward, engine, y vamos a ir a ver el código. Y teniendo el código, le damos ingeniería inversa, que sería el otro, el de arriba, el reverse engineer, y ella va y nos crea, nos crea a este señor que está acá. Okay, pero entonces vean cómo, vean cómo es que funciona este asunto. Okay. Ahora, de primera entrada nomás, apenas uno ingresa, lo que tiene que hacer acá es, bueno, aquí nos pasamos, va de un lado a otro. Lo primero que tienen que hacer es crear la base de datos. ¿Ya? Entonces, crean la base de datos acá, de esta manera. Hacemos el use para que no nos vayamos a crear las cosas en otro lado. Hacemos el use y empezamos a crear. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. Posiblemente en el examen va a ser algo muy sencillo, porque no va a dar tiempo para hacer algo muy complejo, ¿verdad? Porque tienen que responder las preguntas de normalización. Pues no les va a dar chance así como para hacer una pregunta muy grande, algo así muy grande. Esto, ¿sí? Pero sí es bueno que conozcan estos conceptos que les he enseñado, que vimos la clase pasada y que los estoy repasando ahorita, y que les agregué algunos conceptos nuevos, como el tema del AND, el OR, repasé el tema de los join, como el tema de los alias, el tema ese del paréntesis, ¿verdad? Hay muchos operadores, lo que pasa es que aquí uno no se puede poner a verlo, ¿verdad? Por ejemplo, hay un operador que es el operador like. Ustedes le ponen a.nombre, like, y acá le ponen, entre comillas, le ponen C, la letra C, porcentaje, comillas. ¿Sí? Dice a.nombre, like, C, porcentaje, entre comillas. Eso es lo que quiere decir que el nombre empiece con la letra C. Vean que el porcentaje va después de la letra va de primero. Que inicie con C, de chacal. ¿Sí? Que el nombre inicie con C. Si quieren que finalice, entonces ponen la letra al final. Para decir que es que finaliza, se lo ponen después del porcentaje.
Entonces ahí es que termine con O. Entonces Picasso. ¿Sí? El nombre o lo que sea. Entonces, si la letra está antes del porcentaje, si está antes, entre comillas, ¿verdad? Like y entre comillas eso. Si está antes es que inicie con. Y si está al final es que finalice en O. Profe, Ujú. en ese caso entonces sería para buscar lo que empiece o que finalice. Sí. Hay formas de Ok. usar también algo que se conoce como las expresiones regulares, pero eso ya lo van a ver en lenguajes ahorita, no nos compliquemos la vida. ¿Verdad? Ya en lenguaje van a ver más de esto. Esto, de hecho, lo ven en este slide. ¿Okay? Entonces yo puedo decir que cumpla, digamos, que empiece o que finalice con una, o puedo decir no solo una letra, pueden ser varias, ¿ok? Que finalice con O, con SSO, por ejemplo, para que me vuelva a salir Picasso. ¿Ok? Ahora, si no quiero ni que finalice ni que inicie, entonces la pongo en el centro y le pongo los dos porcentajes. La pongo en medio de dos porcentajes. Eso lo que quiere decir es que tengo una S en algún lado. Que tengo una S. Pero vean que uso los dos porcentajes. Entonces vuelve a salir Picasso. ¿Sí? Cualquier nombre que es like, que tenga una S en alguna parte en el nombre. Entonces están con doble porcentaje y la letra o las letras en el centro, o la letra al inicio, o la letra al final, dependiendo de lo que nosotros querramos. ¿Ok? Profe, Uh-huh. y si quisiera yo buscar con varias condiciones, entonces nada más sería agregarle un tipo AND. Sí, porque usted le puede poner acá que tenga alguna letra S, and, voy a mostrarles acá otro, and, nacionalidad, vean este otro, in, paréntesis, español. Este in es que esté dentro de un conjunto que yo le voy a dar. En este caso el conjunto solo tiene un elemento. Entonces, que el nombre tenga una S en alguna parte y que la nacionalidad esté dentro de un conjunto de elementos que yo le voy a dar. Otra vez Picasso. Ok. Uh-huh. Profe, digamos, Espérate, si yo quisiera para buscar terminar, un ya te nombre termino y la idea. un... Ok, Ok. decime a ver, nombre y Nombre, o sea, dos nombres, digamos, que un nombre tenga una S y el otro tenga, qué sé yo, eh, una M. Entonces puedo agregar otra vez el nombre, lo que podrías como para poner poner acá es que, como, si te entiendo, digamos, es que el nombre sea así o por, que contenga S o que contenga o las ajá, dos. ajá, o que el nombre, like, digamos, que tenga una, que finalice con L, el que finalice con una L, para que me traiga Chagal. Ajá, eso era. Gracias. Y cerramos el paréntesis. Entonces, vea, es, que me sean mejor de ese lado. Entonces, es and, que el nombre tenga alguna S o que finalice con una L. Entonces me voy a traer a Chagal. Pero como estoy diciendo que la nacionalidad está en español, pues no me lo va a traer porque Chagal es francés. Entonces, vean, me trae solo a Picasso. En este caso, el OR funcionó para el caso de la S, pero digamos, en un OR puede ser cualquiera, puede ser este o puede ser el de la L, pero como tengo el AND con la nacionalidad español, entonces ahí me niega a Chagal. Si yo le agrego aquí con coma francés, recuerden que esto es un conjunto, o sea, entre paréntesis lo que voy a poner es un conjunto de elementos o los elementos de un conjunto, y lo que yo estoy diciendo con el in es que cumpla que está dentro de alguno de esos elementos, dentro de alguno
de los elementos que están ahí en ese conjunto. Ajá, entonces lo corremos y ahora sí me trae Chagall. ¿Por qué? Porque se cumple que está Picasso porque tiene una S. Cumple que es Chagall porque tiene una L. Y cumple que este es español en el caso de Picasso y cumple que es francés en el caso de Chagall. Entonces, vean cómo yo puedo jugar con el like, con el in, con el not. O sea, también está el negado, ¿verdad? El not in. ¿Verdad? Entonces ahí posiblemente no me va a traer nada. ¿Verdad? Ahí lo negué. Entonces no me trae nada. ¿Lo ven? Entonces, eso sería, digamos, más que suficiente en esta clase, digamos, en este curso que es básico, pero para mí no es tan básico. En una ocasión, en otra universidad yo estaba dando bases de datos 2, el curso se llama bases de datos 2. Y entonces yo empiezo con bases de datos 2, asumiendo que los estudiantes ya sabían hacer esto, porque ya estamos en bases de datos 2. Y me dicen, profe, en la vida nunca hemos hecho un query. ¿Cómo? ¿Qué? No, nosotros nunca hemos hecho una. Usted tiene que empezar por enseñarnos cómo hacer un select. Pues nosotros no tenemos ni la menor idea, nunca vimos en el curso de bases de datos 1, nunca vimos eso. Y sí nos están diciendo la verdad, eso sí, no, ahí nos estaban diciendo, todos dijeron exactamente lo mismo, no, eso nunca lo vimos. Entonces yo tuve que ver en bases de datos 2, empezar a ver todo esto, ¿verdad? Digamos que cuando ya uno va al curso de bases de datos 2, se espera que ya uno tenga por lo menos estos conceptos claros, aparte de la normalización, tener claro esto que estamos viendo ahorita. Pero ya esto de los like, los in y el not y el or, pues ya hay que ir a donde Google a buscar todo ese chorro de cómo se llama, de operadores que hay. Porque si uno se pone a verlos todos en el curso, nunca termina el curso, hay un montón de operadores. Como les digo, están también en palabras, el equal, el not equal, el menor que en inglés, el mayor que, ¿sí? El menor o igual que, el mayor o igual que, el between, ¿sí? Yo puedo usar, por ejemplo, un between para decir que esté entre algún rango. Entonces uso between. ¿Sí? Entonces ya ahí estoy diciendo between, ¿verdad? Y ahí le digo el rango donde quiero que esté. Que esté entre español y francés. O que esté entre el rango de edades entre 15 y 70 años. Entonces, edad between 15 and 70. Entonces, para decir que la edad está entre el rango de 15 y 70 años. ¿Ya? Entonces, eso lo hago con un between. ¿Sí? Por eso les digo, si nos ponemos a ver operadores, hay cualquier cantidad de operadores, pero, que son muy importantísimos, son muy importantes, pero digamos, no nos daría chance de ver todo, de verlo todo. Y ahorita vimos así, rápidamente vimos el like, el between y el in. ¿Verdad? Vimos también el operador diferente, ¿verdad? Pero que ustedes lo pueden usar también como el de Java, el diferente de Java. No supe qué hice, algo me borré. Bueno, se nos llegó la hora del receso, me pasé más bien, me emocioné. Pero también porque me han estado haciendo preguntas, es que se hacen preguntas, y ahí la clase se vuelve más participativa y se vuelve más interesante. ¿Sí? Y creo que pues así aprenden más. Entonces vean, repasen esto, porfa, para el examen, repásenlo, no es tan complicado. Y ¿cómo se llama? Y la parte esta de hacer el diagramita, ¿sí? Repásenlo. Hay mucha información mucho tutorial sobre esto. Hay bastantes tutoriales para, digamos, para hacer ese tipo de cosas.
Recuerden que no es por nada, ¿verdad? No es por molestar, pero recuerden que el curso tiene una cantidad de horas, creo que son 9 horas que ustedes tienen que dedicarle por semana, ¿verdad? Es que un curso me decían ahí que es que era muy difícil, me dijeron que el examen era muy difícil porque en la clase no se había cubierto bien tal cosa, el otro, pero es que digamos, aparte de lo que uno explica aquí en la clase, ustedes tienen una cierta cantidad de horas para tomar lo que vemos aquí en clase e ir y no sé, aumentarlo, practicarlo, repasarlo, pero ustedes dicen, ok, con el profe vimos el between, voy a ir a ver ejemplos con between. O con el profe vimos la parte del in y el not in y vimos el like, entonces voy a ir a buscar ejemplos y hacer prácticas con like y con in. Pero ya eso va como parte de las 9 horas que ustedes le tienen que dedicar al curso a la semana, ¿verdad? Yo les doy acá cómo es el asunto, se los explico, pero ya ustedes tienen que ir como a ampliarlo más, a investigar más, a practicar más, porque si no a la hora del examen lo que me dijeron en ese curso fue que el examen estaba demasiado difícil. Pero digamos, la materia que saqué en el examen no era de otro mundo, o sea, era la materia que habíamos visto. Si fuera como en otros casos que yo les he contado, que yo siempre, o sea, yo he hecho exámenes donde yo digo, yo me quedo viendo el examen y no hay por dónde empezar, y digo, ¿pero qué es esto? Mira, ¿de dónde salió eso? Pero digamos, los exámenes que yo hago son evaluando lo que veo, o sea, yo no pongo un examen evaluando algo que yo no he visto, yo lo que saco en el examen es lo que hemos visto, ¿verdad? No les voy a poner ahí algo, nada que no se haya visto. Ok, entonces, preparados con eso, con el tema de los queries, ¿verdad? Y vamos a ir al receso y de regreso se hace la practiquita de normalización. Yo les doy la solución, pero voy a darles el espacio, el chance para que ustedes la resuelvan. Ya yo después les paso la solución. Posiblemente tal vez no les dé tiempo, pero por lo menos que hagan todo lo que puedan hacer ahorita en el tiempo que nos queda. Y también pues que si tienen dudas que las podamos aclarar. ¿Está bien? Entonces vamos al receso y volvemos a las 3:55. Son 15 minutos, entonces 3:55 estaríamos de regreso. Estamos. Está bien, profe. Muy bien.